Estudiantes, estamos en nuestra clase de procedimiento mercantil. Hoy vamos a dar inicio al desarrollo de los temas que habíamos señalado para las exposiciones. Es decir, vamos a comenzar con la parte general de la ley 1116. La parte general de la ley 1116, básicamente vamos a comenzar a estudiar las características que tiene esta ley, que sería la primer tema. Es decir, ¿cuáles son las características que tiene la ley 1116? Está la desjudicialización de los procesos de insolvencia, vamos a encontrar la dualidad de los procesos de insolvencia y el predominio del carácter liquidatorio de estos procesos. Entonces, la primera característica que nosotros nos vamos a encontrar en la ley 1116 es que esta ley está desjudicializada. Antes, en el Código de Comercio encontrábamos que había una regulación que era eminentemente judicial. Incluso en la ley 222 y en la ley 550 del 99 también vamos a encontrar que eran leyes eminentemente judiciales. Es decir, se tramitaban ante los jueces de la República. Con la ley 1116 cambia esta perspectiva que se venía realizando y los jueces ahora pasan a tener un carácter subsidiario solamente en las liquidaciones y reorganizaciones de personas naturales no comerciantes o en aquellas partes en que la superintendencia no tenga sede. La superintendencia de sociedades es una entidad que hace parte del gobierno central, pero que tiene presencia a nivel nacional o regionales. Y nosotros vamos a encontrar que la ley 1116 permite que sea la superintendencia el encargado de tramitar estos procesos de insolvencia y de reorganización empresarial. El hecho de que sea la superintendencia no estamos hablando de que esta no tenga carácter judicial, porque aquí la superintendencia tiene la función jurisdiccional como un ente administrativo con estas funciones, pero su aplicación o su competencia, aunque es jurisdiccional, no va a tener, ellos no son jueces de la República, sino son entidades administrativas con una función jurisdiccional otorgada por la ley 1116 y después vuelta a aplicarse o vuelta a confirmarse con el Código General del Proceso. Entonces, vamos a tener esta primera característica, que esto es un proceso desjudicializado porque no se hace ante los jueces naturales de la República, sino predomina ante la Superintendencia de Sociedad. Y se deja para los jueces solamente los casos de personas naturales no comerciantes y en los casos donde la Superintendencia no tenga presencia. Aquí en Sucre, por ejemplo, la superintendencia que nos rige es la superintendencia con sede en Cartagena, es la regional Cartagena. Ella rige los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés. 4 departamentos dependen de la regional Bolívar. También vamos a encontrar, por ejemplo, la regional Cartagena, que depende de los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. Esas son las superintendencias de nuestra región, las regionales de la intendencia, la regional Cartagena y la regional Barranquilla. También vamos a encontrar que este proceso, los procesos de insolvencia en la ley 1116, van a tener esta característica que es la dualidad de los procesos. Aquí hay una crítica que se les hace porque la teoría mundial era que se unificara en un solo proceso. Sin embargo, nuestros legisladores optaron por la dualidad de los procesos. Encontramos que tenemos un proceso para la reorganización y un proceso para la liquidación judicial. La ley 1116 plantea los dos procesos. Su antecedente, la ley 222, la ley 222, encontramos que sí tenía un solo proceso unificado y que después de la primera etapa era el juez el que decidía si seguía un proceso de reestructuración de pasivos, de concordato o un proceso de liquidación obligatoria. Era un solo proceso que se bifurcaba después de terminar la primera etapa
de la primera etapa judicial era que el juez decidía, dependiendo del estado real de la sociedad, si se podía con el uno o con el otro. Aquí es importante aclarar que como hay dos procesos, las personas que van a iniciar el trámite, ya sea de reorganización o de reestructuración, tienen que hacer un análisis consciente de la situación de la empresa, y desde el momento que ella presente la solicitud o la demanda de reorganización o de liquidación, debe de determinar si va para una reestructuración o si va para una liquidación. Entonces organizará la solicitud o demanda. Ya vamos a ver, en ese momento vamos a mirar si es lo uno, si es lo otro. Vamos a encontrar que esa persona debe determinar anticipadamente, desde el primer momento en que presenta la solicitud o demanda, si va por un proceso o va para el otro. Aquí tenemos dualidad. ¿Cuándo se determina? Cuando miremos si la persona, por eso debe hacer un estudio previo de viabilidad de la empresa y ver si la empresa es viable. Debería de irse por un proceso de reorganización, pero si la empresa no lo es, debería de irse por un proceso de liquidación. Ese trabajo ya no es del juez, sino del solicitante que lo iría a presentar. También encontramos que este proceso es eminentemente liquidatorio, porque aquí hay una primacía o se protege más la liquidación por todo el tema de la conservación del crédito. Tanto así que nosotros vamos a mirar que en los procesos de reorganización, si no se cumple el acuerdo de reorganización, desemboca en una liquidación. Si no se logra un acuerdo de reorganización, va a desembocar en una liquidación. Entonces, se prima ante todo el sentimiento, o se prima ese carácter liquidatorio. Todo, si usted no lo puede reorganizar porque ya sea que el acuerdo no lo cumplió o ya sea que no se ponen de acuerdo los acreedores con el deudor, terminaría en un proceso liquidatorio. Sin embargo, también se nos permite a nosotros, dentro de un proceso de liquidación, pasar a una reorganización con la aprobación de nuestros acreedores. Pero eso es excepcional, ya que para pasar de un proceso de liquidación a una de reorganización se exige que haya el voto favorable, que se haya comprobado la viabilidad de la empresa y que se tenga la aprobación de nuestro juez natural, que en este caso será la Superintendencia de Sociedades. Entonces, esto son las características de nuestro proceso de reorganización y son las que vamos a tener en cuenta cuando vamos a iniciar un proceso, que siempre va a ser un proceso de judicializar, que es un proceso dual porque hay dos procesos en esta ley, y que es un proceso que predomina el aspecto liquidatorio. Ahora sí, pasemos ante los aspectos del concepto de la